Atención, atención, noticia de última hora. Acaba de hacerse realidad lo que estábamos esperando. Como les comuniqué en el día de ayer y basado en las noticias que estaban circulando, existían grandes posibilidades de que el parol humanitario fuera reiniciado esta semana. Pues el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció este jueves la reanudación del programa de parol humanitario para los nacionales de Haití, Venezuela, Nicaragua y por supuesto de Cuba. Y a la vez está anunciando importantes medidas para evitar el fraude, por lo que se van a producir algunos cambios en el procedimiento. Pero antes de que les surja la duda, déjenme aclararles que no, usted no tiene que volver a aplicar. O sea, el patrocinador no deberá poner una nueva aplicación. Los cambios están más bien relacionados con alguna información adicional que se les pedirá a los patrocinadores y un análisis más riguroso a las personas aprobadas para ingresar a los Estados Unidos. Pero vayamos por parte. Como todos sabemos, desde el pasado 2 de agosto, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos congeló el programa de parol tras sospecharse de un fraude significativo en las solicitudes. Pues hace apenas unas horas acaba de emitir un comunicado donde anuncia que el programa de parol queda totalmente restablecido y a la vez se compromete a exigir responsabilidades a las personas que cometan fraude o intenten explotar a otros para su beneficio. Cualquier persona que cometa fraude u otros abusos será remitida a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. También informaron que van a implementar nuevos y mejores protocolos de investigación a través de una asociación con la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y el Centro Nacional de Identificación de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las medidas de investigación mejoradas incluyen, entre otras, un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzadas para identificar tendencias de presentación de solicitudes en series. El Departamento de Seguridad Nacional también requerirá ahora las huellas dactilares de los patrocinadores radicados en los Estados Unidos. Resumiendo, ¿cuáles son los cambios que se van a producir en este análisis para aprobar a los patrocinadores? Pues, en primer lugar, verificar la veracidad de sus taxis, es decir, su capacidad financiera. Imagino que esto ahora se va a hacer a través de una verificación manual con la contratación de documentos oficiales y no con una simple declaración en un sistema automatizado. Se va a requerir los antecedentes penales de los patrocinadores y además deberán proveer sus huellas dactilares, algo que no estaba concebido inicialmente, pero que se hará con el objetivo de evitar estas aplicaciones en series que fueron detectadas. Como todos sabemos, fue algo de lo que se habló mucho en este fraude masivo, y es que con un mismo nombre o número de seguridad social se patrocinaron decenas de personas. Pues ahora esto pretende evitarse con la comprobación de las huellas dactilares. Finalmente, el Departamento de Seguridad terminó su comunicado recordando que los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos deben utilizar este proceso u otros de los ya existentes, pero siempre usando canales legales, seguros y ordenados. ¿Qué más puedo decirle? Darle gracias a Dios por todos ustedes, por escuchar las oraciones de miles de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos, que hoy ven en esta vía un atisbo de esperanza para lograr cumplir sus sueños. Me uno a la felicidad de cada uno de ustedes y les dejo un abrazo súper grande. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.